Planeta Escoria es el cuarto álbum de la banda española Escape. Lanzado en el 2000, la portada del disco es poderosa, representando la justicia clavada en un símbolo de dólar, una referencia directa a la crítica de la banda contra el sistema capitalista. Un detalle interesante es que el icónico Gato López, quien usualmente aparecía en las portadas o contraportadas de trabajos anteriores, no figura aquí de la misma manera. En su lugar, aparece escondido dentro de la caja del disco, bajo el CD, que simula ser la tapa del alcantarillado. Este guiño muestra el cuidado de Escape que tiene al mantener su identidad visual. Este álbum se publicó luego del éxito del Vals el Obrero y Eurosis, discos que los consolidaron como una de las bandas más influyentes del rock protesta en español. Planeta Escoria revela más inversión en términos de calidad de sonido, pero con la actitud de lucha y resistencia intactos. Con Roberto Ojeda en guitarra y voz, Ricardo Delgado en voz, José Redín en guitarras y coros, Julio Sánchez en bajo y coros, Alberto Amado en teclado y coros, Luis García en la batería, Gary Cois Badiola en el trombón y Alberto Iriondo en la trompeta. Planeta Escoria es una colección de temas donde Escape sigue fiel a su mezcla del ska con el punk, el rock, el metal y el reggae, manteniendo su tono festivo, pero sin sacrificar la fuerza de sus letras cargadas de denuncia social. El álbum sigue abarcando temas recurrentes en la banda, como la tauromaquia, la ley de extranjería, la crítica a la religión, la xenofobia o el racismo. Pero también se atreve a abordar nuevas temáticas, como las crisis de los astilleros de Naval Gijón, la violencia de género o la precariedad laboral en los jóvenes. La temática de la xenofobia y el racismo es una de las más predominantes en el álbum. Según la fuente El País, canciones como La Mierda hacen referencia a los sucesos del Ejido. Por otra parte, en Lucrecia, la banda recuerda el asesinato de una inmigrante dominicana a manos de neonazis en 1991, un recordatorio de que el racismo sigue cobrando víctimas. Pero basta de rodeos, hablemos del álbum en sí. ¿Qué nos narra Planeta Escoria? Comenzamos por el primer corte del álbum, Planeta Escoria. Esta canción prácticamente es un resumen de la narrativa del álbum, llena de imágenes impactantes que representan problemas globales como el hambre, la explotación infantil, la guerra y las políticas migratorias inhumanas. La denuncia de las fábricas de armas, vistas como instituciones que se benefician de la muerte y la adicción, subraya un mensaje claro: el sufrimiento humano es rentable para aquellos en el poder. La canción es un poderoso himno de protesta contra la injusticia social, la explotación y la hipocresía de la civilización contemporánea. Con un sonido agresivo, más cercano al crossover, la mezcla entre el punk y el metal, lanza su mensaje con agresividad que intenta hacerte reflexionar sobre tu propia realidad. La letra usa conceptos de manera irónica, hablando de la libertad e igualdad, criticando a las democracias liberales, que bajo una fachada de derechos humanos, perpetúan las desigualdades económicas y sociales, donde la parte privilegiada de la sociedad ignora estas desigualdades que ocurren frente a ellos. Slavoj Žižek plantea que en las sociedades modernas, que están bajo un capitalismo global, esconden su verdadera naturaleza explotadora detrás de un discurso moralizante de libertad e igualdad, creando una ilusión donde tienes todas las oportunidades para crear riqueza. Pero en la realidad hay un sinfín de muros que te impiden avanzar. Por el otro lado, Zygmunt Bauman habla sobre la modernidad líquida y cómo, en una sociedad globalizada, los más vulnerables son vistos como desperdicios humanos, tratados como descartables por un sistema que prioriza el capital y el poder. El estribillo repetido refuerza la idea de que no hay escapatoria. Todos somos partes de este sistema oscuro y, según Escape, la única salida es la insurrección. El anarquismo aboga por la destrucción de los sistemas de poder y la creación de una sociedad sin clases ni jerarquías. La banda plantea esta narrativa en la mayoría de sus canciones.
siempre llamando a la acción, pero no contra un enemigo imaginario como lo hace constantemente la política, sino que también identifica responsables, la industria armamentística, las políticas migratorias inhumanas y las políticas sanitarias, y proponen una solución clara: la insurrección. La brutalidad de las imágenes y la fuerza del lenguaje provocan una respuesta visceral en el oyente, que es precisamente el objetivo de la canción: sacudir conciencias. Como es habitual en sus canciones, se utiliza un formato directo para señalar las injusticias del mundo, siendo explícito en lo que plantea, exponiendo la realidad de nuestra sociedad. Continuamos con el segundo corte del álbum, Vergüenza, una crítica frontal a la tauromaquia, vista como una tradición bárbara y cruel. La letra subraya el contraste entre la belleza de España y la brutalidad de las corridas de toros, utilizando descripciones gráficas de la violencia infligida a los animales para generar un rechazo visceral en el oyente. Y entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol. Desde 60 años se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal. Tierra de Dios, estalla de locura, cuando el océano anuncia su final. Más allá de simplemente describir la crueldad hacia los toros, también se ataca a los protagonistas y espectadores de esta práctica. Los toreros son figuras despreciables, payasos y asesinos por vocación, y son presentados como la vergüenza de su nación. En este sentido, la canción carga no solo contra los matadores, sino también contra la audiencia, que celebra y legitima la violencia como parte de la tradición cultural española. ¡Espejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! ¡Torero! Eres la vergüenza de una nación, torero. Eres la violencia en televisión, torero. Eres asesino por vocación, torero. Me produce asco tu profesión. La canción también expone el intento de catalogar la tauromaquia como cultura, calificándolo como un insulto a la inteligencia humana y a la evolución cultural. Se cuestiona la idea de que un espectáculo de muerte y sufrimiento pueda considerarse un símbolo de identidad nacional. Como es común en Escape, la canción no es solo una denuncia, sino también un llamado a la acción. Incita a los oyentes a rechazar y a manifestarse contra la tauromaquia, destacando que participar de esta fiesta criminal es colaborar con una forma de sadismo institucionalizado. El tercer corte del álbum, ¿Cómo me pongo?, es una sátira hacia la hipocresía que rodea el consumo de drogas, particularmente entre las figuras públicas y las instituciones que, a pesar de predicar en contra de las drogas, mantienen un consumo privado y oculto. La letra se burla de aquellos que organizan campañas de prevención, pero que en su vida privada son consumidores, exponiendo una contradicción entre lo que se predica y lo que se practica. ¿Cómo me pongo? Que nadie se entere. ¿Cómo me pongo? Que salga en la tele. La canción expone cómo la televisión y los medios predican eslóganes que resultan vacíos y moralistas, cuando a estas figuras les beneficia la prohibición. Mientras uno tiene que recrearse de manera escondida, para que nadie se entere, la letra expone que la prohibición misma de estas es la raíz del problema, ya que genera un mercado negro altamente lucrativo y favorece la corrupción. El consumo de estas no es exclusivo de grupos marginados o criminales, sino que involucra a diversas figuras de poder y prestigio, desde políticos hasta miembros del clero. Esta crítica se extiende no solo al consumo, sino también a la manera en que estas figuras manipulan la percepción pública sobre el uso de estas. Se argumenta que la política prohibicionista no solo fracasa en su objetivo de reducir el consumo, sino que crea más problemas. La reconsideración de las políticas es algo que ha sido discutido en varios países en los últimos años. El debate sobre la despenalización del consumo o el uso medicinal o recreativo del cannabis ha generado relevancia, cuestionando las leyes estrictas que podrían estar generando más problemas de los que resuelven. Continuamos con el cuarto corte del álbum, El Auténtico, uno de los temas vacilones de Escape. Con un tono algo más desenfadado, esta expone a la figura del crítico arrogante, que se cree superior y busca imponer su visión sobre los demás. En esta sátira social, la banda denuncia con ironía la actitud de aquellos que, desde una posición de falsa autoridad, tratan de dominar la conversación y desprecian la opinión ajena. ¡Siempre jodiendo la manta! Eres una especie de tortura mental. El auténtico es Navidad. Ten cuidado que te ha llegado un diccionario comercial.
Este personaje se presenta como una molestia constante, comparándolo con algo molesto. La canción, más que ser una crítica a quienes son firmes en sus argumentos fundamentados, es una burla hacia aquellos que hablan sin fundamentos, que hablan por hablar, quienes creen que pueden liderar en la conversación o influir en la vida de los demás sin tener un conocimiento real de los temas que se abordan. El quinto corte del álbum, Naval Gijón, nos narra la lucha obrera de los trabajadores del astillero de Gijón. La letra denuncia la represión estatal y rinde homenaje a la resistencia y la solidaridad de los obreros que, a pesar de enfrentarse a la brutalidad policial y a la violencia de las fuerzas del orden, no ceden en su lucha por la dignidad laboral. La canción comienza con una imagen del conflicto. Se subraya la intensidad de la batalla entre los trabajadores y el Estado. Estas manifestaciones son una respuesta directa a la precariedad y al abandono del sector industrial, un problema recurrente en muchas partes de España, especialmente en el sector naval. Las huelgas de los astilleros asturianos fueron emblemáticas para la resistencia contra el desmantelamiento industrial durante los 80 y los 90, cuando muchas fábricas y astilleros fueron cerrados en todo el país como parte de las reformas económicas neoliberales impulsadas por el gobierno. En el estribillo se reafirma el espíritu de lucha y la inquebrantable determinación de los obreros. Estas frases se convierten en un grito de guerra, reflejando el compromiso de los trabajadores de no retroceder ante la opresión, una consigna histórica que resuena con fuerza con muchos movimientos sociales. La letra aborda la brutalidad policial. Se describe a los agentes del orden como pistoleros y bestias que atacan a los obreros. Se critica la represión estatal que se ejerce contra la clase trabajadora, mostrando cómo los gobiernos utilizan la fuerza para sofocar las reivindicaciones laborales en lugar de buscar soluciones. Se expresa el desencanto con la democracia y los políticos, quienes en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, se alinean con las élites empresariales y económicas. La canción hace una acusación directa al sistema, recordando que el pueblo es quien financia el armamento y las fuerzas que luego son utilizadas en su contra, y cómo las fuerzas de seguridad, bajo las autoridades estatales, pierden su humanidad al actuar con violencia contra los mismos ciudadanos a los que deberían proteger. También se habla directamente a los políticos rastreros, acusándolos de traicionar a los votantes y de abusar de su poder para mantener el control mediante la fuerza. La letra no solo es un homenaje a los obreros que lucharon en Gijón, sino otro himno de la resistencia de la clase trabajadora en todo el mundo. La canción encapsula las tensiones entre el Estado y los trabajadores, así como la represión violenta de los movimientos obreros en busca de dignidad y derechos. El sexto corte del álbum, La Mosca Cojonera, es una sátira mordaz a la Iglesia Católica y al poder del clero, especialmente al Papa. Se construye una imagen ridícula del líder religioso. De forma sarcástica, la letra usa el humor y la ironía para transmitir su mensaje de rechazo a las instituciones tradicionales. La canción resalta la contradicción entre el mensaje religioso y la realidad institucional, denunciando la acumulación de riquezas por parte del Vaticano, exponiendo la ironía de que una institución basada en la caridad y la espiritualidad está asociada con el lujo y el poder terrenal. ¡El baile del Paponaza! La mosca, representando al Papa como un ser irritante e indeseable, sirve como una metáfora de la misma Iglesia, representada como una entidad molesta que constantemente impone su presencia y su moralidad en la vida de los demás, donde esta institución se entromete en la política, la sociedad y las vidas privadas de las personas. La letra también señala la hipocresía de la Iglesia al recordar eventos históricos como la Inquisición o su apoyo a las dictaduras, cuestionando la complicidad de la Iglesia con gobiernos autoritarios en el siglo XX, como su respaldo al franquismo en España o su postura ambigua durante la dictadura de Pinochet en Chile. A través de esta crítica se denuncia cómo la religión ha sido utilizada para justificar la opresión y la violencia en diferentes momentos históricos. El
El séptimo corte del álbum, Eres uno o una más, es una crítica feroz contra el sistema social, económico y político. Se aborda cómo se fuerza a las personas a integrarse a una estructura de poder que anula su individualidad y libertad, planteando una reflexión profunda sobre la educación, la religión, el trabajo y el Estado, presentando estas instituciones como mecanismos de control que nos convierten en uno más, parte de una masa homogénea y sumisa. Se establece que desde el nacimiento las personas son integradas en un sistema diseñado para clasificarlas y adoctrinarlas. La educación, en lugar de ser un medio para la libertad y el pensamiento crítico, es descrita como una herramienta para repetir los errores de las generaciones pasadas. Un documental que recomiendo muchísimo cuando se toca este tema es La educación prohibida del 2012, dirigido por Hermann Doin. El documental aborda cómo el sistema educativo actual, basado en el modelo prusiano, no está diseñado para fomentar el pensamiento crítico o la libertad individual, sino para formar a las personas en masa, de una manera estandarizada. Se argumenta que la educación, lejos de ser una herramienta para la emancipación, funciona como una línea de ensamblaje, en la que los estudiantes son moldeados para encajar en un sistema productivo, eliminando su creatividad y originalidad. Este enfoque educativo es comparado con el proceso industrial, donde los estudiantes son tratados como productos que deben cumplir con ciertos estándares, repitiendo patrones obsoletos y controlándoles para que sirvan al poder. Otro blanco de las críticas de la canción es la religión, descrita como una fuerza que viola la libertad del individuo al imponer dogmas y creencias desde una edad temprana. En esta línea se presenta la religión como uno de los pilares fundamentales de un sistema opresivo que, lejos de liberar, manipula a las personas para someterlas al control de una élite. El trabajo también es presentado como una forma de sumisión, donde el individuo se ve obligado a trabajar bajo un empresario en condiciones de subordinación. Ideas recurrentes en las letras de Escape, que constantemente critican las dinámicas de explotación en el sistema laboral moderno, donde las personas trabajan para enriquecer a unos pocos, a costa de su libertad y bienestar. Esta visión del trabajo no es una mera cuestión del hecho puro de trabajar, como muchos podrían decir, es más una cuestión social y filosófica. Herbert Marcuse, en su obra El hombre unidimensional, argumenta que el capitalismo limita la capacidad de las personas para pensar críticamente y las condiciona a aceptar su papel en el sistema de explotación. Por su parte, Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, expone cómo el trabajo se ha convertido en una actividad deshumanizada que alinea a las personas y las convierte en simples engranajes de una maquinaria económica que perpetúa su subordinación. Antonio Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, describe cómo las clases dominantes utilizan el trabajo como parte de un sistema homogéneo que naturaliza la subordinación y la explotación. Y Simone Weil, en La condición obrera, relata cómo el trabajo industrial despoja al individuo de su humanidad, reduciéndolo a una pieza de la maquinaria del capital, un proceso que aplasta su dignidad y libertad. Otro punto crucial de la canción es la crítica al sistema fiscal, donde se señala que los impuestos que pagan los ciudadanos se utilizan para financiar un Estado que protege a los más ricos. Esto refleja la desconfianza profunda hacia las instituciones estatales, vistas como entidades que perpetúan la desigualdad y que favorecen a los poderosos, mientras el ciudadano común queda sin voz ni poder de decisión. La canción es un grito de rebelión contra la conformidad y un llamado a la resistencia individual y colectiva. La letra culmina con un rechazo a la colaboración con las instituciones que perpetúan la opresión. La banca, la política, el clero y el ejército son algunos de los objetivos de esta crítica. El expresar el deseo de no ser socio de estas jerarquías se manifiesta como una postura radical de insurrección contra las estructuras de poder que consideran corruptas o deshumanizantes. Continuamos con el octavo corte del álbum, Derecho de Admisión. El mensaje de la canción es claro.
exponiendo cómo el derecho de admisión es usado como una herramienta de exclusión y elitismo, un símbolo de una sociedad que valora la imagen superficial por encima de la inclusión y la diversidad. Frente a esto, la banda responde con rebeldía y sarcasmo, rechazando la invitación a conformarse con las normas impuestas por estos espacios elitistas. Se contrasta esta situación con los bares auténticos y comunitarios, como el bar del tío Fermín. Aquí lo importante es la camaradería, la libertad de uno mismo y disfrutar sin ser juzgado. La hipocresía se manifiesta cuando, al ver que no hay más clientes, el portero decide permitirles la entrada, lo que demuestra que las reglas de derecho de admisión son aplicadas de manera arbitraria y oportunista. La respuesta de los protagonistas es rechazar cordialmente esta invitación. Orgullo nacional, patriota virtual. El noveno corte del álbum, A la mierda, es una pieza cargada de energía y un mensaje contundente contra el nacionalismo extremo y la xenofobia. La canción nos presenta simbolismos que representan lo arcaico de esta ideología, con este patriota virtual que representa al nacionalista extremo, que se considera héroe a través de su xenofobia, con una manera de pensar nefasta, como la escoria cerebral que balbucean a través de su discurso de odio. La letra, con estos simbolismos, refuerza la idea de que estas actitudes no solo son peligrosas, sino que también irracionales, y se expone la rigidez mental de quienes adoptan estas posturas, comparándolos con una pared. Orgullo nacional, patriota virtual. Héroe militar, xenofobia, muñeco tenacidad, parálisis mental, escoria cerebral. Esto también puede estar haciendo referencia a los sucesos del Ejido, disturbios del año 2000, en los que ciudadanos españoles atacaron a inmigrantes, principalmente marroquíes. Esto evidenció las tensiones sociales y raciales en torno a la inmigración. El nacionalismo extremo y las ideologías xenófobas que critica la canción se manifestaron en estos episodios de violencia. El primer incidente ocurrió el 22 de enero del 2000, cuando 2 agricultores fueron asesinados por un trabajador marroquí. Posteriormente, el 5 de febrero, el asesinato de un joven en un mercadillo desencadenó una ola de violencia masiva contra inmigrantes, con ataques en mezquitas, negocios o incluso agresiones en espacios públicos. Los disturbios continuaron hasta el 8 de febrero, involucrando a más de 500 agentes de la policía, dejando un rastro de destrucción y 22 heridos. Estos sucesos se vieron amplificados por la tensión social y económica derivada de las difíciles condiciones de vida de los inmigrantes en la región y la percepción de inseguridad entre los residentes locales. Aunque hubo llamados a la calma por parte de políticos, como el entonces ministro del Interior y el presidente de la Junta de Andalucía, las fracturas sociales en la comunidad persistieron a lo largo del tiempo. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron los disturbios extensamente, señalando la xenofobia latente en la región. A pesar de acuerdos posteriores para mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes, la situación apenas ha cambiado, con muchos inmigrantes viviendo en condiciones precarias y la segregación étnica todavía presente. Esto demuestra que las letras de escape pueden estar narrando un hecho específico, pero como estas situaciones ocurren en todo el mundo, la letra funciona como un mensaje globalizado. En paralelo, la letra de la canción subraya el amor por la libertad, tanto individual como colectiva, contrarrestando a las fuerzas autoritarias que buscan controlar y reprimir, exponiendo que la libertad no es simplemente un derecho. El estribillo es un grito desafiante que simboliza el desprecio total hacia estas figuras y su discurso de odio. La canción es una declaración de valores antifascistas y autoritarios. Escape ha sido históricamente una banda comprometida con las luchas sociales y A la mierda se convirtió en un himno en contra del fascismo y la xenofobia, que conecta con movimientos globales que desde el siglo XX han combatido la expansión de las ideologías totalitarias. A lo largo de la canción también se resalta la importancia de la resistencia colectiva, una declaración de que, aunque las fuerzas reaccionarias pueden parecer poderosas, la solidaridad y la resistencia de muchos prevalecerá. Esta visión optimista y combativa es fundamental para la identidad de la banda, que siempre ha defendido que el cambio es posible a través de la lucha unida. El
10º corte del álbum, ETTs, es una crítica feroz hacia las empresas de trabajo temporal, que la banda considera una forma moderna de explotación laboral. La letra denuncia el abuso de poder que estas empresas ejercen sobre los trabajadores, a los que someten a condiciones de precariedad y explotación, sin ofrecerles derechos ni estabilidad. La banda no escatima en calificativos para describir a lo que consideran un parásito moderno, exponiendo que estas empresas actúan como intermediarios que, en lugar de ofrecer oportunidades laborales dignas, se lucran a costa del trabajo de los empleados. Las ETTs se presentan como agentes que precarizan el empleo, impidiendo que los trabajadores alcancen estabilidad o seguridad en sus puestos. La canción refleja este sentimiento de injusticia y hartazgo, un grito que refleja el sentir de muchos trabajadores que se ven atrapados en esta dinámica de explotación. La canción denuncia que las ETTs son una plaga social que no solo afectan a los trabajadores, sino que perpetúan un sistema económico basado en la desigualdad. El tema también podría estar haciendo referencia a un problema que ha afectado a muchos países desde la década de 1990, la flexibilización del mercado laboral, que ha permitido a las empresas reducir costos y obligaciones mediante la contratación de trabajadores temporales. Este fenómeno ha sido ampliamente criticado por sindicatos y movimientos laborales, que argumentan que estas instituciones y las políticas de contratación temporal perpetúan la inestabilidad laboral y socavan los derechos de los trabajadores. Al referirse a las ETTs como una mafia empresarial, la banda apunta directamente al corazón de este problema. Las empresas, en lugar de ofrecer empleos estables y bien remunerados, recurren a estas prácticas para maximizar sus ganancias a costa de los derechos laborales. El 11º corte del álbum, Lucrecia, está inspirado en un hecho trágico: el asesinato de Lucrecia Pérez Matos, una inmigrante dominicana que fue víctima de un ataque racista en 1992 en Madrid. Este suceso es reconocido como el primer crimen de odio racial oficialmente registrado en España, y el tema de la canción sirve como un grito de denuncia contra el racismo y la xenofobia. Lucrecia llegó a España en 1992, buscando una vida mejor tras emigrar de la República Dominicana. En medio de una creciente tensión social y racial que se reflejaba en la actitud de algunos sectores de la sociedad hacia los inmigrantes, un grupo de jóvenes neonazis, liderados por el guardia civil Luis Merino, cometieron el asesinato que sacudió a la opinión pública española. Este crimen no solo dejó al descubierto la gravedad de la situación del racismo y la violencia xenófoba en España, sino también el vínculo entre estos actos y la complicidad de algunos sectores policiales, que quedó demostrado con la participación de un agente de la Guardia Civil en este ataque. Escape utiliza esta canción como un tributo y como una denuncia directa. Desde el inicio, la banda deja en claro que el color de piel no debería tener importancia. La humanidad compartida es más importante que cualquier diferencia superficial. Hoy yo canto por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti. Lucrecia por ti. La letra resalta el clamor por justicia, ya que el asesinato de Lucrecia no solo fue un acto de violencia individual, sino un crimen contra toda una comunidad vulnerable. La canción se refiere a la complicidad estructural y los papeles de las leyes que perpetúan las injusticias. La crítica es hacia el sistema legal que discrimina y clasifica a los pueblos según sus estatus económicos o raciales. La canción no es solo un lamento por Lucrecia, sino también una crítica a las políticas migratorias y a las diferencias de tratos que reciben los inmigrantes según su clase social o poder adquisitivo. La referencia a figuras como el jeque millonario o la reina Sofía ironizan sobre cómo ciertas figuras poderosas son recibidas sin trabas, mientras que los inmigrantes pobres enfrentan barreras legales insalvables. El asesinato de Lucrecia Pérez Matos desencadenó una ola de indignación y protestas masivas en toda España, marcando un hito en la lucha contra el racismo. Esto no solo sensibilizó a la sociedad, sino que también generó cambios en la legislación y la forma en que se abordan los crímenes de odio en el país. La banda, con esta canción, se suma a este legado de denuncia y resistencia, manteniendo vivo el recuerdo de Lucrecia y recordando que el combate contra la injusticia racial sigue siendo necesario. El 12º corte del álbum, Tío Sam, es una crítica contra las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Se utiliza un tono sarcástico para personificar a los Estados Unidos en la figura del Tío Sam, ícono cultural de la nación estadounidense, pero transformado aquí en una metáfora bélica y sádica.
El tío Sam ha sido históricamente utilizado como la personificación de los Estados Unidos, un símbolo nacional que evoca patriotismo y poder. Pero aquí, el personaje del tío Sam se convierte en una figura sádica que encuentra el placer en el caos y la muerte. El uso de la palabra muñeco también puede sugerir la idea de que este poder es manejado por fuerzas más grandes aún, como intereses corporativos o militares, lo que refleja una crítica no solo a los líderes visibles, sino al sistema que los controla. Una de las ideas centrales de la canción es la desensibilización ante la violencia de la guerra. Evidencia cómo las acciones militares se presentan casi como un juego, deshumanizando tanto a las víctimas como a los perpetradores. También se expone la indiferencia hacia las vidas perdidas, reducidas a simples cifras. La canción denuncia la manipulación mediática como una herramienta fundamental para justificar la intervención militar. La banda acusa a los medios de ser cómplices en este engaño masivo, glorificando la intervención y ocultando sus verdaderos motivos. Esta crítica apunta al poder de los medios en crear narrativas que presentan a las guerras como necesarias o como actos de salvación, mientras ocultan las atrocidades que realmente ocurren en el campo de batalla. También se señala a la OTAN y a sus aliados, describiéndolos como máquinas perfectas de matar. Aquí, la banda desata la ironía en la retórica militar que justifica las acciones bélicas como necesarias para mantener la paz, cuando en realidad perpetúan el conflicto y la muerte. El momento en que la canción fue lanzada, el mundo vivía las secuelas de la Guerra del Golfo y se aproximaba a la invasión de Irak. La crítica a la política exterior estadounidense resonaba no solo en España, sino que en el mundo. En un contexto de creciente antiamericanismo, especialmente en Europa, la letra hace referencia directa a los acuerdos del Tratado Atlántico, alusión a los miembros de la OTAN, acusados de ser responsables de la devastación en Irak y otras regiones, concluyendo con un mensaje claro: os saludan los muertos de Irak. Una línea que sirve como un recordatorio de las víctimas reales del conflicto, personas que son ignoradas en el discurso oficial y mediático. Un grito de protesta buscando generar conciencia sobre las verdaderas consecuencias de la guerra y las mentiras que la rodean. La figura del tío Sam ha sido utilizada en la cultura popular como representación de la intervención estadounidense desde la Primera Guerra Mundial, donde se popularizó como el famoso cartel de reclutamiento I Want You. La banda retoma este ícono, pero lo reformula como un símbolo del imperialismo moderno, incluyendo a la OTAN y los aliados, organizaciones que han sido históricamente controversiales por sus intervenciones militares en el extranjero, especialmente en Oriente Medio. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. El 13º corte del álbum, Violencia Machista, es un grito visceral contra la violencia de género. A través de su letra dura y directa, la banda no se limita al describir la violencia e incita a la resistencia, al empoderamiento y a la autodefensa de las víctimas. El tema comienza relatando una cruda realidad cotidiana, donde una mujer es sometida a constantes abusos físicos y psicológicos por parte de su pareja. La canción equipara al machismo con el fascismo, dos formas de opresión que buscan someter y controlar a través del miedo y la violencia. Esta conexión entre ambos sistemas de control subraya la visión política y social de la banda, quienes ven al machismo como una forma de tiranía que ha sido normalizada por la cultura y las instituciones. ¡Violencia machista! ¡Violencia fascista! Como cada día una nueva vejación. Como cada noche una nueva violación. Pero la canción no solo critica al agresor, sino a la sociedad y las instituciones que ignoran y minimizan el problema. Se denuncia la inacción y la indiferencia generalizada ante las denuncias de las mujeres maltratadas. Además, la letra critica el voyerismo de los medios y la audiencia, que prefieren enfocarse en el entretenimiento superficial, mientras que las víctimas de violencia sufren en silencio. Con un llamado directo a la autodefensa y el empoderamiento, la canción alienta a las mujeres a romper las cadenas de la opresión y a tomar control de sus vidas, presentando la autodefensa como una herramienta no solo para sobrevivir, sino para resistir y derrotar el ciclo de abuso. Y el álbum termina con una nota altísima, con su 14º corte, Mestizaje.
un poderoso himno a la diversidad cultural y un manifiesto contra el racismo, el nacionalismo y las barreras sociales. La canción plantea que todas las culturas, etnias y razas deben convivir en un mundo donde las fronteras y las banderas, símbolos de división, dejen de existir. La letra presenta el mestizaje como un símbolo de diversidad y de riqueza cultural que define a la humanidad. Se referencia a personas de distintas regiones y continentes para enfatizar la coexistencia de múltiples etnias y culturas en el mundo. Desde Filipinas, América Central, desde La canción critica frontalmente a las fronteras, el patriotismo y a las banderas, presentándolas como responsables de la segregación y la exclusión social. Esto es parte de su postura anarquista, que plantea un mundo donde las personas no estén divididas por líneas geográficas, raciales o políticas. Este mensaje refleja una crítica no solo contra el nacionalismo, sino también al sistema capitalista y a las desigualdades que este perpetúa. La banda denuncia las injusticias económicas, proponiendo un ideal utópico donde los recursos se comparten equitativamente y donde el valor de una persona no dependa de su lugar de origen, su color de piel o su estatus socioeconómico. Como el resto de la narrativa del álbum, la letra critica el racismo y a la ignorancia que lo sustenta. La banda denuncia la actitud de aquellos que creen que el color de piel o la etnia otorgan una superioridad intrínseca. La canción es una celebración a la equidad y a la convivencia, planteando que el mundo es de todos y de nadie a la vez. Un concepto anarquista que aboga por la eliminación de las jerarquías y las divisiones artificiales que separan a las personas. Planeta Escoria consolidó a Escape como una de las bandas más influyentes dentro del rock reivindicativo español. Su lanzamiento en el año 2000 marcó un momento crucial en su carrera, ya que no solo mejoraron la calidad de la producción musical, sino que también afinaron su crítica política y social. El álbum, lanzado tras el éxito del Vals al Obrero y Eurosis, mantuvo la esencia combativa de la banda, pero con un enfoque más maduro. La producción fue mucho más cuidada que en trabajos anteriores, pero sin perder ese tono afectivo y energético característico de su ska fusión. El impacto de sus canciones es testimonio de cómo Escape utiliza su música para exponer las injusticias sociales. La crítica en su momento destacó su capacidad para conectar con la audiencia tanto a nivel emocional como intelectual, haciéndonos reflexionar sobre problemas sistemáticos, mientras nos invita a movernos al ritmo de sus potentes melodías. Planeta Escoria no es solo una obra musical, es un grito de protesta y un llamado a la acción que sigue resonando más de 20 años después de su lanzamiento. Si llegaste a este punto del video, muchísimas gracias. Te recuerdo que la musicalización y la edición de audio de este video estuvo a cargo de Misael Navarro y la edición de audio y el guión estuvo a cargo de su servidor, Nicolás Lobos. Puedes encontrar todas nuestras redes sociales en la descripción del video. Recuerda, si tienes una banda o negocio, la Cripta y de Bloque en Sano estará feliz de compartir tus proyectos y ayudarte a hacerlos realidad. Sin nada más que decir, si te gustó el video, comparte, suscríbete y no dudes darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Muchas gracias por visitar mi canal.